Vamos a compartir la palabra del día de hoy en Levítico capítulo 4. Vamos a mirar el día de hoy Levítico, el capítulo 4 el día de hoy. El tema del día de hoy va a ser muy interesante. Entonces vamos a ver Levítico capítulo 4, versículo 27. Vamos a mirar. Levítico capítulo 4, versículo 27. Dice: Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que cometiere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces, viendo esta palabra de acá, dice cómo una persona podía ser libre del pecado antiguamente, ¿no? Mediante un sacrificio, mediante una ofrenda, ¿cierto? De esta manera. Entonces, ¿qué dice? Que tiene que ofrecer un sacrificio. Entonces, aquí en Levítico vemos que para que el sacerdote tenga que ofrecer ese sacrificio es un encargado. Está el tabernáculo, ¿no? Un tabernáculo, una campaña, mejor dicho, y el sacerdote es el único que puede interceder por el pueblo, ¿no? Entonces, claro, para ofrecer sacrificios por el pueblo, anteriormente lo hacían los habitantes del pueblo, ¿no? Ofrecían una cabra, un macho cabrío, una oveja, pero después, más adelante, se le dio orden a los levitas, a la tribu de Leví, de ser sacerdotes y estar delante de Dios, básicamente, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacían? Pasaban los pecados de ellos y del pueblo hacia la ofrenda. Tenía que haber imposición de manos, ¿cierto? Entonces, claro, si vemos Levítico, vamos a mirar, sin perder Levítico capítulo 4, vamos a mirar el capítulo 1. Entonces, el capítulo 1 dice, versículo 1 de Levíticos capítulo 1, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes y los hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas y cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Entonces, si miramos aquí, dice que se tiene que ofrecer un sacrificio, ¿no? Entonces, es importante que los sacrificios que se ofrecían antiguamente no perfeccionaban, no nos justificaban, no nos hacían perfectos delante de Dios. Era solamente una sombra de lo que iba a pasar más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar una palabra en Mateo capítulo 3, versículo 13.
Claro, antiguamente los sacerdotes, ¿qué hacían? O sea, claro, anteriormente se presentaba uno por uno ofreciendo sus sacrificios para sus pecados ser limpiados, ser lavados. Pero imagínense, cuántos pecados cometemos diariamente, sea de pensamiento, algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Cuántos pecados estamos cometiendo a diario? Entonces, imagínense, el mundo se quedaría sin ovejas, sin corderos, sin machos cabríos, etcétera, etcétera. Ya no se quedaría, nos quedaríamos extintos porque estaríamos ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, ¿no? Vamos a mirar Mateo, Mateo capítulo 3, porque en Mateo capítulo 3 podemos ver en qué momento pasaron los pecados de la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas saben hoy en día que Jesús murió por nuestros pecados. Unos dicen que solamente perdonó nuestros pecados pasados. Otros dicen que solamente presentes y pasados, pero futuros no. Entonces, verdaderamente están enseñando mal. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta, fue eterna, porque aparte que Jesucristo murió en una cruz en este mundo, también se presentó allá en el cielo. No solamente acá. Lo que se hace aquí en la tierra es terrenal, porque tiene pasado, presente y futuro. Pero lo que se hace en el cielo es un mundo eterno. Es un plano eterno donde si se hace algo, no hay fin. Entonces, en Mateo capítulo 3 vamos a leer el versículo 13. Mateo capítulo 3 versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Por ser bautizado por quién? Por Juan el Bautista, ¿cierto? Así dice la palabra. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿en quién se complace? En Jesucristo, en su Hijo. Entonces, estos sacrificios que se presentaban antiguamente, Dios preparó ese método. Pero ese método Dios vio que no era perfecto, que no era verdaderamente el que necesitábamos para ser limpios del pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Preparó a su Hijo. Su Hijo Jesucristo ya existía, obviamente, pero Dios lo tuvo que preparar y enviarlo a este mundo, hacerlo a semejanza de carne. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo habitó con nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, ¿cierto? El Verbo se hizo carne. Entonces verdaderamente la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice, que los salmos, los profetas y la ley de Moisés hablan de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Lucas capítulo 24. Vamos a mirar Lucas capítulo 24, el versículo 44. Lucas 24, 44 dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, prácticamente todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, está primera y segunda, ¿no? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, de Jueces, Crónicas, perdón. Está Esdras, Nehemías, Esther, etcétera, etcétera. Hasta el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y se darán cuenta algunos. Entonces vamos a continuar con Lucas capítulo 24, versículo 45. ¿Qué pasa cuando una persona puede ver a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa cuando a nuestro Señor Jesucristo se le revela el Evangelio a las personas que lo pueden leer, que lo pueden descubrir y pueden decir: ah, sí, verdaderamente
nuestro Señor Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? El versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando nosotros miramos Mateo capítulo 26, Mateo 16, perdón. Cuando miramos Mateo capítulo 16, el versículo, el versículo 21, vamos a mirar. Mateo capítulo 16, versículo 21, ¿qué dice? Espero que me acompañen en la lectura. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si ustedes le ponen este versículo a uno de sus familiares o amigos, le va a parecer feo. Van a decir, pero qué feo que mi Jesús vaya a morir. Pero, ¿por qué no ven la última parte de ese versículo? Dice que Él va a resucitar al tercer día. ¿Por qué no pueden ver la resurrección? La Biblia dice que sin resurrección no habría justificación. Y si no, Jesucristo no hubiera resucitado, entonces en vana sería la muerte en la cruz. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces eh, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera resucitado, perdón, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces su muerte sería en vano, no serviría para nada. Pero Él resucitó. En Romanos capítulo 4 vamos a mirar, si es Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a mirar. Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a mirar. Aquí está, sí es esa. Romanos 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, si resucitó para nuestra justificación, ¿nosotros qué venimos siendo? ¿Justos o pecadores? Yo sé que este término de justos o pecadores, santos o pecadores, es un término no muy conocido y que la gente le puede como dejarlo aquí y no lo puede digerir, ¿cierto? Pero es necesario conocer este término porque esto no se enseña en las iglesias sobre si es justo, si es pecador. La Biblia nos enseña. Pero si no nos fijamos en eso, pues vamos a pensar de una mala manera. Entonces, ¿qué dice? Vamos a leer al tiempo, Romanos 4:25, al tiempo, a la cuenta de 1, 2, 3. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, vamos a mirar una última palabra, ¿no? Sino que en el libro de Mateo, Jesús tenía que venir a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Para que pasen todos los pecados de la humanidad a él. Juan el Bautista es el representante de todos nosotros. Eso lo dice Juan capítulo 1, ¿no? Que vino un hombre que dio ese testimonio para que todos los que crean en ese testimonio sean salvos. Él no es la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vamos a mirar mejor esa palabra. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el versículo 6 dice. Juan capítulo 1, versículo 6 dice. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, está dando testimonio de que nuestro Señor Jesucristo tenía que venir, pero había un mensajero que se llama Juan el Bautista y que no hay otro hombre que se levantó más grande que él, que Juan el Bautista, para dar testimonio, para que predique el Evangelio, para que predique de Jesús. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio de Jesucristo. Y eso a él vino, a predicar ese mensaje. Esto no se suele predicar en las conocidas iglesias, pero es bíblico. No es algo que me estoy inventando o algo que me han enseñado, sino es la Biblia lo dice.
pero muchas veces las personas no pueden ver este secreto porque pasan de alto. O mejor dicho, ni siquiera lo quieren tocar porque no les conviene o no les gusta, no les favorece. Entonces, en Mateo capítulo 3 dice, Jesús respondió, versículo 14, Mateo capítulo 3, versículo 14 dice, versículo 13 mejor. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Que Él lo bautice. Sí, nuestro Señor Jesucristo es mayor que Él, que Juan el Bautista. Pero la Biblia dice que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 11, el versículo 11. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, en la tierra, en este mundo, ¿quién es mayor? Nuestro Juan el Bautista, ¿no? Pero ¿quién descendió del cielo? ¿Quién es el único que estaba en el cielo, el Hijo de Dios? Pues Jesucristo. Él es el más pequeño y él vino del cielo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, claro, humanamente, estando en este mundo, pues Juan el Bautista es mayor que nuestro Señor Jesucristo y la justicia de Dios es que el mayor sirva al menor. Si miramos en el Antiguo Testamento, cuando está Jacob y Esaú, cuando estaba su padre y uno era velludo y era fuerte y el otro hijo era lampiño y flaco, uno era experto en la caza, en cazar animales, ¿no? En matar animales, ¿cierto? Era muy fuerte, ¿no? Pero el otro era debilucho. Entonces, en esa palabra, en esa parte, podemos ver un versículo muy precioso, porque dice, el mayor servirá al menor. Entonces, claro, en este mundo no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué viene siendo? Dice que no se levantará otro ni después ni antes. Es decir, el único representante de la humanidad es Juan el Bautista, que puede bautizar a nuestro Señor Jesucristo, puede cumplir la justicia de Dios, porque se tenía que cumplir la Escritura. Entonces, aquí dice que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿no? Entonces, la justicia de Dios era que Él recibiera nuestros pecados en su cuerpo. Cuando miramos Primera de Pedro capítulo 4 versículo 25, dice que Él cargó nuestros pecados en sus espaldas. Entonces uno dice, bueno, Él cargó el pecado en sus espaldas, pero ¿en qué momento? Lo acabamos de leer. Fue cuando fue bautizado. Sí, era Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿qué dice? A quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados. ¿En qué momento? En que fue bautizado. Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 29. Es importante que vean esta palabra. ¿Qué pasó después de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, claro, nuestro Señor Jesucristo es aquella ofrenda, aquel Cordero perfecto de Dios, ¿cierto? Y que vimos en Levítico, que se tenía que desollar, degollar, descuartizar, quitar por partes, para poder derramar la sangre del animalito, del corderito o del macho cabrío, y poder derramarlo y así, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder expiar el pecado, por así decirlo, ¿no? Poder limpiarlo, aunque eso bíblicamente es de manera temporal, no es para siempre. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo sí es para siempre. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Cuando
Después de ser bautizado, Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. ¿Significa que lo quitó o no? Si nosotros, hay una señora, hay una historia de una señora que ella iba a comprar, o que iba caminando por la calle y una persona se le topó, ¿cierto? La empujó porque iba caminando rápido. Entonces cayeron juntos. Entonces este muchacho le dijo: ay, disculpe, espere, perdóneme, perdóneme. Y la ayudó a levantarse y se fue. Y la señora o la mujer o la señora se puso brava. Oiga, muchacho, ¿qué le pasa? Y pues ese muchacho ya se había ido. Pero cuando iba caminando a la tienda para ir a comprar algo de comer, se fijó que cuando iba a pagar las cosas, iba a comprar las cosas, se dio cuenta que no tenía dinero. O sea, tenía la billetera, pero no se dio cuenta que no tenía nada. Pero en su mentalidad, mientras se tropezó con este muchacho, con este hombre, y el muchacho se fue, y mientras tanto ella se fue hacia la tienda, hacia el supermercado, cuando se dio cuenta, ella qué mentalidad tenía, ella qué pensamiento tenía. Yo tengo mi billetera, tengo mi cartera, donde tengo mi dinero acá, en el bolso, o aquí en mi bolsillo. Esa era su mentalidad, que tenía eso. Pero cuando se dio cuenta que no tenía, entonces lo que pensaba ella, ¿era verdad o era mentira? Claro, ella no conocía que la cartera, que el dinero ya no estaba. Pero les hago una pregunta. ¿Será que ella todavía tiene el dinero para pagar sus cosas, su cartera, su billetera, o no lo tiene? No lo tiene porque ya se lo llevó. Asimismo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento, exactamente, alguien dijo, no lo tiene. Andrew, no lo tiene. Entonces, claro, dice que no la tiene. Entonces, hoy en día muchas personas que piensan, no, yo tengo pecado, yo soy pecador porque todos los días peco, pero la Biblia que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús efectúa la purificación de nuestros pecados. Pero la gente que piensa, no, yo soy pecador, es como aquella señora que tiene su cartera, su billetera y piensa todo el tiempo que la tiene ahí. Pero no, ya se la llevaron, ya se la robaron, ya no la tiene. Nuestro Señor Jesucristo vino a quitar nuestros pecados y en ningún momento nos pidió permiso si queremos o no queremos. No, Él simplemente, sin importar, hizo el sacrificio perfecto por nuestros pecados, hizo desaparecer el pecado y no nos pidió ni permiso, no nos avisó, simplemente nos dejó su obra testificada en la Biblia, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. Juan capítulo 19, versículo 30, vamos a mirar. Juan capítulo 19, versículo 30, por favor, vamos a mirar. Juan 19, 30 dice: entonces cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, ¿qué dice? Consumado es. ¿Qué significa? Que la paga del pecado ya se hizo efectiva. Si ustedes estuvieran en un centro comercial comprando un gran televisor o estuvieran en un supermercado y están haciendo mercado, están haciendo las compras del hogar, ¿no? De la casa del hogar y no tienen dinero o no les alcanza, o sí, no tienen dinero. Entonces, ¿cómo van a pagar? No tienen cómo pagar. La única forma es con dinero. El único pago que recibe esa comida que están comprando, esos víveres o ese gran televisor, el único método de pagar es el dinero. Pero si no lo tienen, ¿cómo lo van a pagar? Pero imagínense que una persona viene y dice, mire, yo le pago, no se preocupe, lléveselo. Yo le pago su deuda, yo le pago su compra, no se preocupe, yo le pago. Y uno, ay, gracias, gracias. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener agradecimiento, porque no es algo que nosotros estuviéramos mendigando o estuviéramos insinuando, sino simplemente esta persona se nos acercó y pagó eso por nosotros. Hicimos un video últimamente, recientemente en nuestro canal de YouTube, que dice que Jesucristo pagó tu deuda. Vayan y miren ese video. Si entran a mi perfil de TikTok, hay un link o un enlace debajo de la foto mía, del perfil principal de TikTok. Ahí está la foto, ¿no? Está el nombre y está la información o la descripción del perfil de TikTok. Y abajo está el link, está el enlace para que vayan al canal de YouTube. Y para los que quieren, pueden mirar ese video de Jesucristo pagó tu deuda.
Entonces vean ese video, se lo recomiendo. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Vamos a leer el versículo 30 de Juan capítulo 19 al tiempo, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice, inclinado es. La palabra de Dios que dice, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, pero nuestra muerte no satisface. Si nosotros dejamos este cuerpo, nosotros no satisfacemos esa paga del pecado, porque nosotros no podemos resucitar, pero nuestro Señor Jesucristo sí puede resucitar. Él sí lo puede hacer. Entonces la única manera de pagar el precio del pecado es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así dice la palabra, ¿no? ¿Qué dice Romanos 4:25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, nosotros ya somos justos. Pecadores no, somos justos. ¿Quiénes son los congregantes de la iglesia, los hijos de Dios? Los justos. Los pecadores no. Entonces es verdaderamente esta hermosa palabra y espero que la puedan recibir el día de hoy. Y espero que puedan recibir esta maravillosa palabra y que puedan confirmar quiénes de acá son justos, quiénes de acá son pecadores. Aquí una persona ya dijo, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero dice, no somos pecadores. Exactamente. Aquí alguien dice, no somos pecadores. Exactamente, no somos pecadores, porque la palabra de Dios nos ha justificado, nos ha limpiado. Entonces, esto que les estoy compartiendo verdaderamente es el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto que les acabo de compartir, ¿qué es? Vamos a mirar Lucas capítulo 1, versículo 77. Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces, el conocimiento de salvación, ¿qué es? Para conocimiento de salvación, para dar perdón de sus pecados. ¿Cierto? Así dice la palabra. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces, esto que les acabo de compartir, ¿qué es? El perdón de sus pecados, el conocimiento. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, yo necesito saber una verdad y esa verdad, si yo la creo, voy a ser libre. Y eso es lo que acabamos de compartir el día de hoy. Lo que está escrito, lo que les digo, no. Lo que yo les dije, no. Lo que está escrito. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces no confíen en lo que yo les estoy diciendo. No crean, no confíen en sus pastores, en sus líderes. No confíen en sus sacerdotes, en sus curas. No confíen en su párroco. No confíen en una persona que tiene un título de teología y que aparentemente conoce de la Biblia. No le crean a nadie, ni a mí, ni a mí. Solamente créanle a la Biblia. Y está escrito, la Biblia es la verdad. Entonces, gracias a las personas que se han unido el día de hoy. Espero que esta palabra la puedan creer y que verdaderamente en sus corazones, en su vida, en su vida puedan confirmar que ustedes son justos, que son salvos, que son santos, que es lo mismo. Nosotros somos justos, santos y perfectos. Aquí alguien dice, yo no lo creo. Está bien, no pasa nada. ¿Cómo te llamas? ¿Zuliana o Suyana? No sé cómo te llamas. Sí, Suyana. Suayana. Aquí una persona dice Suayana. Una persona se llama Suayana y ella dijo o él dijo que no cree. No importa. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, pero el que sí cree no es condenado. Lo acabamos de leer. Juan capítulo 3, versículo 18. Entonces, espero que esto pueda ser entendible. Bueno, aquí respondió que no es justo porque este camino es muy complicado y le cuesta hacer el intento de ser salvo, de ser justo. Bueno, no sé. Bueno. Claro, la Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí y Jesucristo es justo, yo soy justo. Nosotros somos justos. Si Jesucristo es santo, nosotros ¿qué venimos siendo? Santos, ¿cierto? Si Jesucristo es perfecto, nosotros somos perfectos. No por nosotros mismos, sino Jesucristo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. No porque sea tan complicado. Cuando una persona dice que ser cristiano es difícil, o que ser justo es difícil, o que ser santo es difícil, es porque está mirando obras, ¿cierto? Normas. De pronto en su iglesia o en su congregación le están diciendo, haga esto, pórtese bien, haga esto, haga lo otro. Normas, preceptos, términos, mandamientos. Haga tal cosa, deje de hacer esto. Pero es una idea que le han enseñado. Pero hay que mirar conforme a la Biblia, no conforme a lo que nos están enseñando. Ahora, mirando lo que hacían los sacerdotes en Levítico, ¿qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, vamos a mirar. O mejor dicho, el capítulo 9. O sí, Hebreos capítulo 10, versículo 1, vamos a mirar. Dice, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, no a la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede. Entonces, por eso dice el versículo 9, vamos a mirar. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es decir, quitar el antiguo pacto. La antigua manera de ser libre del pecado es métodos humanos, algo que el ser humano puede hacer, ¿cierto? Ah, venga, traiga su macho cabrío, haga esto, haga lo otro. Haga de esa manera y ya su pecado es expiado, es limpiado. Hoy en día las personas, ¿cómo tienen eso? Diezmar, ofrendar, ayunar, hacer guerra espiritual, hacer un poconón de cosas como si estuvieran sacrificando un animalito. Pero no es un animalito físicamente, sino obras, ¿no? Hoy en día no se está ofreciendo animales, pero sí la gente está orando, diezmando, ayunando. Están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Quitar el antiguo pacto. El antiguo pacto, ¿qué consiste? El que haga estas cosas vivirá por ellas. No vive por la fe, vivirá por ellas. Por la fe, no. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces dice, en esa voluntad nosotros somos santificados. ¿Tú qué vienes siendo? ¿Santo o pecador? ¿Pecador o justo? ¿Qué vienes siendo? La Biblia dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿tú qué eres? Entonces dice, versículo 10, vamos a volver a leer a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, desde el versículo 11 vamos a mirar lo que sí se hacía vez tras vez, antiguamente, ¿no? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la derecha de Dios. Entonces, si miramos el versículo 14 que dice,
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, si tú ya eres santo, si tú ya eres santa, automáticamente ahí dice que por solamente una ofrenda, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tú ya eres perfecto, tú ya eres perfecta. Humanamente no, porque cometemos errores, pero delante de Dios sí somos perfectos. Delante de las personas no, porque podemos, como digo, cometer errores. ¿Qué dice el versículo 15? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo a qué vino? A dar convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? De pecado por cuanto no creen en mí, y así dice nuestro Señor Jesucristo y lo explica. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Está mencionando el nuevo pacto, no el antiguo, el nuevo. ¿Qué dice? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17 es muy precioso. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, de sus fallas. Nunca más se acordará de nuestras culpas, porque Él ya las cubrió con su sangre, la sangre de Cristo, la cubrió todo. Ahora Jesucristo, ahora Dios ya no ve nuestras culpas, ya Dios ya no ve nuestro pecado, porque eso ya fue limpio. Dios únicamente ya nos ve a nosotros como a su Hijo Jesucristo. Y eso espera Él. En el día del juicio, Dios espera que nosotros poder vernos como nuestro Señor Jesucristo. Que Él no nos vea a nosotros, sino a su Hijo. El que no tenga el Hijo no tiene la vida. Eso lo dice Primera de Juan. Primera de Juan, así lo dice, o Segunda de Juan, dice así. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿qué dice el versículo 18? Porque donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es de su carne. Entonces, Él, ¿qué pasó? Tenía que padecer, tenía que ser partido como un pan. Por eso a nuestro Señor Jesucristo lo azotaron, le dieron látigo, le hicieron derramar su última gota de sangre. Tal humillación que incluso le arrancaban la barba así, ¡tas! Le arrancaba la barba, le ponían corona de espinas. ¿Todo eso para qué? Una humillación tan terrible para que nosotros seamos justos, santos y perfectos verdaderamente. No por nosotros, sino por la obra que Él hizo, por la fe, por la gracia de Dios. Esto es gracia de Dios. Esto es buena nueva. Esta es la buena nueva del día de hoy, hermanos, amigos, invitados. Espero que puedan recibir esta palabra y hasta aquí vamos a dejar. Gracias, vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos porque verdaderamente nosotros no merecíamos esta gracia tan preciosa. Este evangelio lo hemos recibido el día de hoy y somos justos, santos y perfectos, Padre. Tenemos confianza de que ahora sí somos hijos de Dios y nada nos podrá separar de tu amor, Padre amado. Padre, permite a las personas que puedan recibir esta palabra, puedan creer en este evangelio tan precioso y que lo puedan compartir. Es importante que lo puedan predicar a su familia, a sus amigos, a sus invitados, porque es una buena noticia. ¿Qué pasa cuando una persona no predica esta buena noticia, sino que lo calla? Terrible, terrible. Es mejor que lo comparta. Padre, te damos gracias, porque verdaderamente los justos van al cielo y los pecadores van al infierno, Dios. Suena muy cruel, pero es justicia de Dios, Padre amado. Padre, te damos gracias porque verdaderamente nosotros no merecíamos esto. Padre, gracias por este medio, estas redes sociales, este internet. Gracias por estas plataformas. Gracias por estas plataformas que nos han permitido compartir tu evangelio, Padre Celestial. Te damos gracias porque verdaderamente nos has hecho verdaderamente hijos de Dios. Padre, haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan creer en esta palabra, en esta santa palabra, y que puedan ser instrumentos para el evangelio, para la iglesia, Padre amado. Padre, bendice a todos, bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amigos, hermanos, invitados por haberme acompañado el día de hoy. Entonces nos veremos el día de mañana. Entonces, chao, chao.